hacer las cuestiones fundamentales de la existencia y empezar a no estar completamente subyugado a ese juego externo. O sea, que nosotros no tenemos por qué sentirnos más desarrollados, más importantes, quizá más inspirados, porque es el fruto de una evolución totalmente natural. Sería tan poco natural como un árbol considerarse muy superior a una semilla, porque la semilla más tarde o más tornarse a ese otro árbol. Está todo en el proyecto evolutivo, en el DNA evolutivo, podríamos decir. O sea, es natural que después de una evolución de lucha a través de la materia, para afirmar finalmente una individualidad separada, aunque separada solo a un nivel superficial, se fortalezca una mente concreta capaz de concentrarse en la diferencia, en la distinción entre el yo y el otro. Robert Linsen usa la lengua francesa para explicarnos esta primera frase a través del verbo prendre, tomar, agarrar, prendre. La primera fase egoísta, adquisitiva, en que la gente suele hacer, es lo que decía él, suele hacer solo esto. Quiero esto, quiero aquello, y quiero más, y quiero más. Y él decía, comparando esta con la fase posterior, en la que el centro egoísta de la mente deja de ser el cerne o el ámago del yo, y en vez de prendre, empezamos a aprender, o sea, a aprender, a aprehender, a comprender, a observar. Y en vez de hacer esto, primero quedamos sorpresos. La primera vez que nos damos cuenta de algo trascendiente, de una intuición, de una iluminación, por pequeña que sea, eso nos hace, quedar sorprendidos. Y solo en una fase posterior, entonces, empezamos a dar. O sea, dejamos este gesto de tomar para nosotros y pasamos a recibir de nosotros para compartir con los demás. A través del pasaje de un nivel de conciencia hacia el otro, aprendemos a reconocer las ilusiones criadas y fortalecidas por nuestra propia mente, tornándonos capaces de reconocer el error como error, lo que ya constituye el principio de la verdad. O sea, reconocer las ilusiones como ilusiones es ya el principio de la sabiduría. Dice Linsen, el sabio declara simplemente, pásase esto o aquello, en la actualidad del momento presente, sin necesidad de consideraciones conceptuales relativas a la naturaleza de los mecanismos que pretenden explicar o comentar la realidad. Esos mecanismos son siempre el mental concreto. Podríamos comparar este tipo de observación, que no quita nada ni añade nada a aquello que es, con la observación krishnamurtiana, que permite, delante de la realidad de la naturaleza, entrar en meditación sin agitación, sin desarmonías. El intelecto tiene poco que hacer en el camino de la descubierta. Surge un salto en la conciencia. Podemos llamarle intuición o lo que quieran. Y la solución viene hasta nosotros y no sabemos cómo ni por qué. ¿Hay alguien en la sala que me saiba decir quién ha dicho esto? Puedo repetirlo si queráis. El intelecto tiene poco que hacer en el camino de la descubierta. Surge un salto en la conciencia. Podemos llamarle intuición o lo que quieran. Y la solución viene hacia nosotros y no sabemos cómo ni por qué. ¿Qué les parece? ¿Quién habrá dicho esta frase?
¿A ti te parece que sea un espiritualista, verdad? Einstein. Sí, Einstein. O sea, para deciros que se tenga una mentalidad de científico o de artista o de otra cosa cualquiera o de una sencilla existencia normal en la vida diaria, cuando irrumpe la intuición, la sensación será la misma que se trate de un científico o de una persona común o de un artista. Y es muy parecido lo que dicen todas las personas que han tenido grandes intuiciones. Y les puse esta imagen porque no tiene nada que ver, pero como están los dos, y hay como que una aura de brillantismo, de inspiración y todo, me hace pensar, porque voy a hablar de seguida, de los dos lados del cerebro. Y que cuando finalmente hay un contacto o una labor que unifica los dos lados del cerebro, son también puertas y ventanas que estamos abriendo. Los científicos estudiaron el funcionamiento del cerebro y han hecho una distinción entre el lado derecho y el lado izquierdo. Mientras el lado izquierdo del cerebro trabaja con la mente analítica, lógica, distinguiendo, comentando, jerarquizando, verbalizando, trabajando siempre con relación a conceptos o a algo de concreto, el lado derecho sintetiza, constata, apreende totalidades y sentidos, es holístico y búdico, está ligado a la creatividad, especialmente a la creatividad artística. Cuando los dos lados del cerebro consiguen trabajar en conjunto, está construida esa fuente en la que la intuición puede más fácilmente irrumpir en la conciencia, ligándonos a nuestra naturaleza espiritual. Para la mayor parte de nosotros, no obstante, es aún un paso importante el de desarrollar nuestra familiaridad con el lado derecho del cerebro. Para esto es necesario que podamos envolvernos más y más en el tipo de actividades creativas que están relacionadas con ese lado, así como con la práctica de la meditación. O sea, pasos concretos que podemos hacer: platicar lo tipo de cosas que nos dejen más disponibles, más abiertos, más libres. Hay muchas técnicas ahora, por ejemplo, para personas que piensan que no saben dibujar, que las que dicen, ay no, es una lástima, me gustaría tanto pintar o dibujar, pero es que realmente no soy nada cualificado para esto. Y hay, por ejemplo, seminarios de psicólogos y de espiritualistas que trabajan con la gente y los ponen a dibujar, y no importa lo que dibujen. Pueden hacer un hombre con unos tracitos como si fuera unos tocos de madera. Es la misma cosa, porque a medida que la persona que está dibujando y quizás utilizando al mismo tiempo una técnica de introspección o de meditación, consigue contactar más y más con su interior, con su intuición, quizás hasta con su inconsciente o subconsciente, aunque sea una palabra que no me gusta mucho, esa persona empieza, aunque tenga una técnica de dibujo, de pintura muy poco desarrollada, a conseguir expresar a través de los colores o a través de los riscos o a través de lo que sea, consigue empezar a transmitir algo que por palabras no le sería posible. Hay mismo una escuela que utiliza como que un diario, que en vez de ser un diario verbalizante, porque un diario verbalizante es muy útil en el camino espiritual, pero aún está un poquito más ligado el cerebro analítico, lógico, entonces es o hacer un diario que tenga una parte verbalizante y una parte dibujada, o directamente solo un diario de dibujos.
cada día si te da la gana, y no es necesario tampoco que sea todos los días, pero si lo haces con regularidad todas las semanas, 2 o 3 veces, empieza a ser posible expresar más y más de tu naturaleza. Y más, la gente que trabaja con seminarios de personas que supuestamente no sabían nada de dibujo y que empiezan este tipo de diarios, los encuentran extremadamente esclarecedores sobre sí mismos, empiezan a darse cuenta de que existe un lenguaje simbólico de su inconsciente que quizás es distinto de lo de Neus, o de lo de Clarisa, o de lo de José Antonio, de Carlos, así que tienen una especie de código personal a través de colores, a través de formas, a través de dibujos, que con el pasaje del tiempo les da la posibilidad no solo de curarse a sí mismos en muchas cosas que no estaban bien, pero también de comprenderse y conocerse mejor. O sea que son posibilidades para quienes están interesados en desarrollar la intuición, no solo la meditación, no solo el arte, pero también este tipo de técnicas que nos ponen en contacto con nosotros mismos. Hay científicos que trabajan utilizando cualquiera de estas formas. Por ejemplo, hay quien diga que hay científicos que trabajan como si fueran bancos de corales. Forman sus teorías poco a poco, siempre en un encadenado racional que implica la junción de muchos dados, siempre a partir de factos concretos. Pero hay otros, como Einstein, que dan saltos intuitivos en la expresión de Shirley Nicholson, inventando a partir de su propia imaginación y experimentando con su propio pensamiento a través de las técnicas de visualización. Tenemos, por lo tanto, 2 palabras ya de más: imaginación y visualización. Curiosamente, que se trate de científicos o de artistas, ambos utilizan estas 2 capacidades. Y la facultad de visualizar no puede ser demasiado enfatizada, porque constituye la transición de un pensamiento basado en palabras, conceptos, hacia un pensamiento basado en imágenes. Y estas pueden traducir conjuntos complejos de conocimientos aprehendidos de forma instantánea. Ahora, esto es parecidísimo con la definición de intuición disponible en cualquier diccionario. Intuire, ver directamente, mirar directamente, aprender con unidad, o aún en el diccionario de la Real Academia Española, facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de raciocinio, presentimiento, percepción íntima e instantánea de una idea o verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Por eso os dais cuenta que cuando he elegido para traer imágenes de Harris, es porque la visualización es realmente muy importante. Y hay quien tenga dificultades al principio en los primeros estadios meditativos de visualizar. Pero eso sí es algo que puede entrenarse. La visualización puede entrenarse. Hasta se puede entrenar primero con los ojos abiertos, mirando a imágenes que son inspirativas y después intentando reproducirlo primero con la memoria, pero finalmente podréis imaginar y construir y hacer vuestras propias imágenes. Y eso es muy importante, porque al visualizar estaréis utilizando una técnica que ya no es conceptual del mental concreto. Estaréis directamente trabajando e intentando desarrollar vuestro mental superior, vuestra intuición. O sea, ella no va a surgir, no hay garantías, es algo de instantáneo, es una dádiva. No va a surgir a la 10ª vez que visualizáis o a la 13ª. Puede que surja la primera vez, puede que no surja nunca,
Pero cuando se buscan métodos para desarrollar, esta también puede ser una forma de abrir puertas y ventanas. Y así somos llegados a la conclusión de que este paseo en búsqueda de un camino sin mapas porque ¿cómo podemos buscar aquello que no se conoce? O sea, para que no esté abierto a la intuición, no será nunca la mera aplicación de una técnica que va a permitirle desarrollarla. Pero todo lo que podamos hacer en el sentido de apertura, de tornarnos menos centrados en nosotros mismos, dejando un espacio abierto para que cualquier cosa pueda surgir en nosotros. Entonces, irromperá de nuestra naturaleza espiritual la certitud de una visión directa de aquello que es, en toda su belleza y plenitud. Sin cualquier carácter dogmático, una vez que en términos espirituales solo puede tener valor para nosotros aquello que descubrimos directamente, podríamos concentrarnos en eliminar los obstáculos a la intuición y en aquellas cosas que hemos visto: atención, disponibilidad, purificación, una nueva manera de mirar, imaginación y visualización. 2 minutos de pausa y después seguimos con un poco de silencio antes de las preguntas y respuestas. ¿Okay? Ya está dicho. 2 minutos de pausa. 2 minutos de pausa. De silencio y de pausa. Bueno, ya habéis tenido suficiente como para reflexionar qué tipo de preguntas vamos a hacer a Isabel sobre el contenido de esta charla tan iluminadora y que nos ha hecho ver puntos realmente interesantes en cuanto a la conexión de la realidad en el hombre y su manifestación. Es vuestro turno, ella responderá a vuestras preguntas, así que cuando vosotros queráis. Primera pregunta. Si no me equivoco, has citado intuición y presentimiento, dando la impresión que era la misma cosa. Esta mañana en nuestro grupo de estudio hemos pensado que no era la misma cosa. ¿Tu intención es esta de decir que intuición y presentimiento es lo mismo? No, eso tendrás que decirlo al diccionario de la Real Academia Española, porque son ellos que dicen intuición y también utilizan presentimiento. Yo estoy de acuerdo contigo que no me parece que sea la misma cosa y surgen muchas discusiones porque la intuición normalmente es de un género que se puede confundir un poco con algunas ocurrencias psíquicas. Entonces, en un nivel más, digamos, más superficial, queda muy difícil cuando tienes, por ejemplo, un sueño premonitorio o cuando tienes un presentimiento, lo que los ingleses dicen gut feeling, que lo sientes casi entrañadamente, que algo va a ocurrir, o hay quien considere que eso no tiene nada que ver con intuición. Y si tomamos intuición en su senso más elevado del Buddhi, claro que parece que ya no tiene mucho que ver. Pero, por ejemplo, para Shirley Nicholson, que ha sido secretaria general en los Estados Unidos y tiene muchos libros publicados y también algunos artículos, ella ha escrito un artículo sobre la intuición en el Theosophist hacia 1 año o 2, que era interesante porque ella quería demostrar que aunque la mayor parte de los espiritualistas, especialmente los que miran sobre todo a Blavatsky, hagan siempre una distinción muy grande entre los fenómenos psíquicos, digamos, menos elevados y lo que suele ser el verdadero
Budi, la verdadera intuición, para ella resulta muy difícil de alguna forma no ver como una especie de reflejo menos sutil estas cosas psíquicas que tienen que ver un poquito con la intuición. ¿De qué forma podríamos explicar esto? Bueno, si miramos a que el plano búdico se refleja en el plano astral, muchas de estas cosas que llamamos bajo psiquismo, de presentimientos, quizás de una clarividencia no muy desarrollada, pero para ciertas cosas que nos impactan más, etc., nos podríamos casi decir que es el reflejo, aún no totalmente desarrollado, de algo que cuando pueda uno contar como su instrumento con el plano búdico funcionando a 100%, podrá ser una cosa muy más límpida, muy más iluminada, pero que asimismo tiene reflexos del Budi. No sé si he contestado. Sí. En su origen Budi es intuición, y cuando alcanza la conciencia vigílica cerebral viene en forma de presentimiento. Sí, quizás. Lo que pasa también es que a veces puede ocurrir que si tienes una cosa de carácter psíquico o que te viene de tus emociones, puedes pensar que es una intuición y finalmente una proyección de tus deseos. Y entonces, claro que al final no estaba correcto. Pero si tienes una verdadera intuición, no solo no dudas, porque es tan impresionante que no tienes cómo dudarlo, y además siempre se prueba verdadero. O sea que por los frutos conoceremos si era realmente una intuición o se nos pasaba quizás de un deseo, de un miedo, de una proyección emocional. ¿Alguna otra pregunta? El tema da para mucho. Sí, sí, por favor. No, yo simplemente te quisiera hacer, no sé si es pregunta, pero comentar un poco eso que has relacionado, intuición y iluminación. Aunque las utilizamos como palabras diferentes, pero sí, posiblemente tengan una gran similitud. Entonces has puesto el ejemplo del relámpago, ¿no?, que surge. Yo entiendo que solamente cuando uno tiene, diríamos, una gran necesidad, pues porque tiene una duda o porque es un problema que tiene que resolver a nivel existencial, me refiero, esa necesidad que es simbólicamente como la necesidad que tú tienes de agua, por ejemplo, si tuvieras ante esa situación, diríamos que tu ser reclamaría una respuesta. Esa respuesta tendría su sintonía en el plano búdico y de alguna forma podría surgir, igual que un relámpago, iluminar en ese momento tu problema o tu momento, ¿no? Tu momento existencial. En ese aspecto sí sería una iluminación, sería una intuición, pero bueno, aunque no tenga mucha importancia la palabra que utilicemos, quiero decir que siempre, no es que conozcamos la respuesta, pero de alguna forma ahí sí hay una búsqueda que no se puede aplazar, ¿no?, que es algo que surge acuciante, ¿no? Sí, 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 con un carácter de urgencia, ¿no? Sí, entonces posiblemente haya esas fuerzas, ese choque de fuerzas que tú dices que surge el relámpago, ¿sabes? Diríamos que es lo que a mí me sugiere, pero que no sé qué tienes que decir o...
para Sí. esa búsqueda, para ese carácter de urgencia. No, sí, efectivamente podríamos decir que es una intuición, eso que nos ha Surgido como contestación a nuestra búsqueda interior. Pues yo creo que sí. Claro, si lo que buscas es una cosa material, probablemente no te va a vir como una iluminación espiritual, pero si lo que buscas es de carácter espiritual, si es algo que tienes necesidad de comprender o de realizar y que lo buscas como alguien busca para su propia sobrevivencia, entonces sí creo que la contestación que te surge como iluminación o como intuición es como ese relámpago y tiene ese carácter inmediatista. O sea que yo creo que nuestra evolución espiritual se hace mucho más rápidamente, mucho más deprisa, se desarrolla mucho más cuando anhelamos la espiritualidad como si fuera una cuestión de vida o muerte. En cuanto seguimos viviendo nuestra vida diaria, en que el interés por la espiritualidad aún no es más que una especie de pasatiempo mental, intelectual, hacerse interesante para nuestros amigos. Bueno, en cuanto sea solo esto, no creo que se acelere mucho el proceso ni que tengamos muchas intuiciones. Pero cuando estamos realmente convictos de que no hay otro camino, de que todo esto que podemos realizar hacia afuera es demasiado impermanente, que no tiene real naturaleza, que es ilusorio, y que estamos un poco contra la pared, porque la verdad es que aún no renacemos espiritualmente. Somos como un feto que estuviera dentro de un huevo, pero que aún no ha nacido. Y sentimos esa casi compulsión para nacer, pero aún no lo hemos podido hacer. Y estamos ahí un poco apretados, intentando ir más allá, ver. Y estamos como un feto, no vemos, no oímos a no ser muy distorcido. Y estamos esperando. Y normalmente, ¿qué pasa con el feto? Cuando se empieza a querer evolucionar espiritualmente es cuando llega a la peor parte. Nos sentimos súbitamente cegados en una ceguera casi imposible, en una soledad muy grande, porque hasta que llegues al punto de querer volver hacia la unidad, no te das cuenta realmente de lo separado que estás. Y no sabes aún que esa separación es superficial, porque estás al nivel del mental, y al nivel del mental estamos muy solos, muy solos. Y estamos muy apretados y estamos muy fragmentados. Y entonces con ese carácter de urgencia de que hablas tú, de que bueno, algo tiene que ayudar a quebrar estos límites. Sí, yo considero que a partir de entonces lo que te llega como intuición, como iluminación, que es realmente algo de real, un poco de luz que ya ves a través de la apertura por la cual te vas a libertar. Pero te vas a libertar cuando te libertes de ti misma. O sea, que es el yo que está manteniendo este huevo que muchas veces corresponde a nuestra astral y mental, que están muy cargados de prejuicios, de condicionamientos. Y cuando empiezas a abrir puertas y ventanas es precisamente cuando consigues abrir brechas en esta opacidad y que una vez una inspiración, otra un acto de creatividad, otra una emoción pura de fe, una dádiva de ti misma, una cosa que haces sin pensar a ti misma, pero realmente por solicitud para con nosotros, y poco a poco estás abriendo brechas en esta carapaza que no te dejaba respirar.
A ver, si me permite, un pequeño ejemplo que he leído en esto de la necesidad imperiosa de la realización espiritual. Hay una historia que es la siguiente. Viene un joven a ver un maestro reconocido y le dice: mira, yo sé mucho, he estudiado bastante cosas y considero que ya me puedes dar tus enseñanzas más sublimes y más superiores para mi realización completa espiritual. Dice: ah, sí, muy bien, bien. Y estaban al lado de un lago y dice: ponte en el agua. Y entonces el joven se pone en el agua hasta que ocurre así, el maestro lo hunde en el agua y el otro, así, claro, es lógico, se estaba ahogando. Finalmente el maestro lo suelta y le dice: cuando desearás la espiritualidad como deseabas respirar, ven a verme que te daré las enseñanzas. Es muy curioso, porque pensaba en esa historia hacía pocos minutos. ¿Cómo se llama? Transmisión de pensamientos. ¿De ti hacia mí o al contrario? No sabremos. O ambas nos hemos inspirado en la misma historia. Pues me parece también que la utilización de colores y de formas, no solo físicamente para ayudarnos, pero mentalmente, cuando podamos desarrollar la capacidad de visualización, es muy importante. Muy importante. Y una vez, hacía unos años, hablamos aquí de alquimia y de cómo se podría purificar poco a poco, por ejemplo, a nivel físico, cuando podemos, claro, porque si no podemos, no podemos, pero cuando podemos rodearnos de cosas bellas, cuando podemos oír música que sea realmente inspiradora y no apenas ruido, cuando podamos, por ejemplo, si estamos en un ambiente un poco oscuro, un poco no muy inspirador, quizás quitar algunas cosas, ponerle otras imágenes más inspiradoras, más liberadoras. Los colores me parece que son una ayuda muy grande y por eso me encantan estas imágenes de Röhrisch, que voy a pedir que después todos puedan verlo y pasar de unos a otros y hasta si queráis dividirlo entre vosotros y quedar con alguna imagen que os diga más personalmente a vosotros, porque me parece muy inspirador. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué relación hay entre intuición y evidencia? ¿Evidencia? Sí. Oh, una cuestión interesante. Sí. Yo creo que cuando es una intuición verdadera, es una evidencia. O sea, no tienes ninguna duda. Puede no agradarte si es algo que no viene al encuentro de tus aspiraciones más mundanas, pero es de tal forma entrañado que no tienes ninguna duda. Y es evidencia también, precisamente porque si intuición es ver directamente, evidencia es aquello que se torna tan claro delante de ti que no tienes cómo negarlo. Y esto es distinto de una simple impresión emocional, pero es difícil distinguir. Para dar un ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos la mayor parte del tiempo centrados en nosotros mismos y resulta muy importante que nosotros tengan una buena impresión de nosotros y que les gustemos, que piensen que somos muy inteligentes o muy atractivos o muy simpáticos. Y de pronto viene esta sensación desagradable que es pura emocionalidad, que no tiene nada de intuir. Ay, un tal no me gusta porque me mira como si fuera estúpida o como si fuera horrible. Este tipo de emocionalismo no es una intuición ni tampoco un presentimiento, es la preocupación con nosotros mismos, y puede que la otra persona no ha sido simpática hacia nosotros, pero lo más frecuente es que esa persona no ha sido simpática, no porque propositadamente quería molestarnos,
pero porque su mental está preocupado con otras cosas que son muy más urgentes para esa persona que la consideración si nosotros somos muy inteligentes, muy amables o muy simpáticos o muy bellos. Y por eso lo que muchas veces a nivel emocional podremos mal interpretar como una intuición de que un tal no les gusta a nuestra persona, o al contrario, un tal es muy amigo porque nos ha dicho una cosa muy agradable. Eso es emocional, es astral, no tiene nada que ver con una verdadera intuición. Al contrario, hay realmente encuentros entre personas que cambian toda una vida, y en ese momento, por